Vamos a empezar ya en esta hora con una oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oremos, amados. Padre, te damos gracias por la alegría, por el gozo, Señor. Gracias, Padre, por este día tan maravilloso, tan perfecto, Señor, en el cual, Señor, nuevas son cada mañana tus misericordias y grande, Señor, es tu fidelidad cada noche. Padre, gracias por reunirnos con nuestra familia de la escuela profética de todos los tiempos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad de aprender, Señor. Te pedimos que bendigas al pastor Juan Diego, Señor, Señor, lo que has puesto en su corazón para enseñarlo hoy, Señor, tú lo des de unción, de sabiduría, de esa gracia, Señor, para que él pueda tener esa facilidad de palabra y que lo que él trae a nosotros, Señor, se vuelva un rema para nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, mi querido pastor Juan Diego, el tiempo es para ti, para que nos enseñes lo que Dios ha puesto en tu corazón para este día. Gracias, maestro Oscar. Me disculpo, hace 8 días le estaba diciendo maestro Cruz, y bueno, es Oscar. Gracias a Dios, disculpe. Gracias a Dios. Y todos adivinando, ¿y quién es ese? Bueno, pero aún reitero lo que dije hace 8 días, que siempre que lo escucho a usted compartir, hablar, sé que hay esa gracia y ese conocimiento de Dios en su vida para edificar la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Adiós, como siervos. Bueno, hace 8 días estaba hablando acerca de la gran responsabilidad que tenemos nosotros, los ministros de estos tiempos, para preparar a la iglesia, para edificar a la iglesia, para poder presentarla, como decía Colosenses, o dice Colosenses 1:28, perfectos en Cristo, a todos los hijos de Dios. Nuestra labor es muy grande. Hay que, en estos últimos tiempos, hay que tocar trompeta, hay que proclamar la palabra, enseñar la palabra, y hay una gran responsabilidad sobre los hombros de los ministros, y creo que es menester cumplir la palabra, como decía el apóstol Pablo, de una manera que al Señor le agrade y que podamos dar buen fruto y presentar perfecto delante del Señor a todo hombre. Entonces, hay una gran responsabilidad de nosotros como ministros. Necesitamos cumplir la tarea, hacerla, y en esta hora quiero darle una continuidad a eso, porque el doctor Oscar decía algo muy importante. La edificación de la iglesia. ¿Cómo hacemos la edificación de la iglesia? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer para que la iglesia sea edificada a través de la enseñanza, a través de lo que dice la Biblia? Y quiero darle una continuidad, y yo quiero leer ahí en el libro de Mateo, capítulo 28, yo creo que es muy conocido, pero tiene algo muy importante que yo quiero que lo leamos. Dice el versículo 19 y el versículo 20 de Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiero enfocarme en estas declaraciones del Señor, porque ¿cómo edificamos la iglesia? Bueno, la tarea del Señor es hacer discípulos. Quiero contrarrestar un poquito, porque quizás en la iglesia hay demasiados creyentes, cuando la tarea realmente es hacer discípulos. Y creo que hay una gran diferencia. Yo creo que todos notamos la diferencia, entendemos un poquito la diferencia ya de acuerdo al trabajo que hemos hecho en la labor pastoral.
de llevar a la iglesia o de edificar a la iglesia. Creo que entendemos que hay mucha gente que es creyente cuando la tarea verdadera que tenemos los siervos de Dios es hacer discípulos. Ahora, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una de las tareas más grandes de nosotros como siervos, como decía el doctor Oscar, hace 8 días, allí en Josué capítulo 1, en el versículo 8, trae la dinámica de la edificación o la enseñanza de la palabra, no nada más para nosotros, sino también para la iglesia. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la edificación de la iglesia debemos de entenderla de la manera pedagógica, como dice este versículo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La pedagogía dice que es saber, saber hacer y saber ser. Y en este pasaje encontramos esos pasos de la edificación o la enseñanza para la iglesia y también para nosotros, comenzando primeramente nosotros. Y dice, nunca se apartará de tu libro de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Saber la palabra es muy importante, pero tenemos que ir al siguiente paso. Dice, para que guardes, saber hacer la palabra. Y dice, y hagas hasta saber nosotros ser esos verdaderos cristianos. Mucha gente que llega a la iglesia, y nosotros yo creo comenzamos la mayoría así, es que llegamos a la iglesia y empezamos a escuchar la palabra, a oír la palabra, y empezamos a guardarnos en nuestra mente esos textos, esas enseñanzas, pero por lo regular la mayoría de la gente se queda allí. Debemos de llevarla al segundo paso de la pedagogía, que es para que ellos guarden, saber hacer la palabra de Dios. Recordemos que nuestro crecimiento debe de llegar, dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Le decía a la iglesia en Galacia, en Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por los que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y para que eso suceda, para que la iglesia sea edificada, no voy a hablar de doctrina, voy a hablar de la labor. Y yo creo que eso es muy importante. Debemos nosotros entender los pasos que debemos de dar nosotros los siervos de Dios con esa gran responsabilidad que tenemos, y que es la de enseñarle a la iglesia para que la iglesia sepa, ¿verdad? Pero también llevarla al segundo paso, que ella sepa hacer la palabra hasta que lleguen a ser como Cristo. Creo que esto es muy importante, que nosotros los ministros del Señor lo entendamos y así de esta manera podamos edificar a la iglesia. El apóstol Pablo comenzaba con su propia vida y decía en 1 Corintios capítulo 11, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía o llevaba, de acuerdo a la enseñanza pedagógica de la palabra, estos pasos. Él sabía la palabra, pero también hacía la palabra, y Cristo se estaba formando en el apóstol, ¿verdad? Hasta que el momento en que él llegó a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La iglesia necesita ser edificada y nosotros tenemos esa gran responsabilidad, y entendiendo que la iglesia no solamente necesitamos hacer creyentes, sino
construir discípulos de Cristo en el corazón y en la vida de cada uno de los creyentes, Jesús dijo, enséñenles. ¿Enséñenles quién? El apóstol Pablo les decía a los corintios, sed imitadores de mí. Yo soy de Cristo. Yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí, y empieza el trabajo pedagógico, la edificación de la iglesia, basado no solamente en el saber, sino en el saber hacer la palabra de Dios, hasta que nosotros podamos llegar a ser como Cristo. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, da esa referencia, y yo creo que la mayoría de nosotros la sabemos, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Creo que está hablando de toda la enseñanza del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Creo que los pasos son muy claros en la Biblia de cómo nosotros tenemos que edificar a la iglesia. Creo que cada uno de nosotros debe de conocer la palabra, debe de hacer la palabra y debe de mostrar la madurez que ahora tenemos nosotros en Cristo, así como Pablo lo hizo, así como Pablo es la referencia a las iglesias. Y los siervos de hoy tenemos que caminar también en esa enseñanza pedagógica bíblica, para que la gente también llegue el momento en que podamos decir como Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo hago de Cristo. Creo que es muy importante dar esos pasos. Cuando el Señor Jesús hablaba allí en el libro de Mateo, de que comencé leyendo esto, en el capítulo 28, versículo 19, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Creo que ahí ya tenemos el referente de lo que estoy tratando de explicar o darme a entender. Y el versículo 20 dice, enséñenles, ustedes, muéstrense, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí es donde, en mi opinión, conforme a la palabra, pienso que es el gran trabajo para la edificación de la iglesia en estos últimos tiempos. Los ministros tenemos una gran responsabilidad con la iglesia, eso comencé a hablar hace 8 días, y tenemos que edificar a la iglesia. Las palabras del doctor Oscar creo que son muy importantes. Lo que dijo me dejó pensando y dije, si es cierto, tenemos que saber cómo edificar a la iglesia, cómo llevar a la iglesia en estos tiempos, en esa gran responsabilidad que tenemos nosotros, los pastores, los ministros, porque vuelvo a repetir lo que dije hace 8 días. Muchas veces pensamos que solamente la labor de la enseñanza, aprendizaje es del maestro o del pastor, pero realmente creo que los 5 ministerios que el Señor puso, los ministerios de ascensión, ¿verdad?, son los que tienen que trabajar con la iglesia. Desafortunadamente hoy pareciera ser que el profeta solamente trae una palabra y no tiene una interacción con la iglesia. Yo creo que debe tener una interacción con la iglesia. El evangelista también, hoy los ministerios evangelísticos llegan a las iglesias, predican, hablan la palabra y después ellos se van como si no tuvieran una responsabilidad. Creo que hay que hacerles entender, o tenemos que entender todos, que hay una gran responsabilidad de los 5 ministerios para poder edificar a la iglesia. Creo que tenemos que caminar dentro de esta línea de responsabilidad para poder edificar a la iglesia del Señor en estos días, para presentar perfectos en Cristo a todo hombre, como dice Colosenses 1:28,
Y la responsabilidad grande siempre va a recaer en los ministros. Y como somos aquí la mayoría de ministros del Señor que estamos trabajando en la iglesia, creo que es necesario hacer un poquito de reflexión con respecto a estas cosas para poder edificar a la iglesia o al rebaño que Dios puso al cuidado de cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo fue el referente de esto que estoy hablando. Creo que el Señor Jesucristo los llevó a saber hacer, hasta saber ser. El Señor Jesucristo fue el primero que le interesó que los discípulos entendieran algunos de los principios que ellos necesitaban hacer. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Les enseñó a cada uno de los discípulos, por ejemplo, a orar, pero no fue directamente a decirles, a ver, pónganse ahí, les voy a transmitir una enseñanza, sino, ¿verdad? Lo llevó a un aprendizaje. Cuando nosotros damos una enseñanza, transmitimos un conocimiento. La enseñanza es la transmisión de conocimiento. El aprendizaje es la experiencia propia que nosotros tenemos y también a la vez transmitimos. Y creo que eso es muy importante. El Señor Jesucristo lo llevó a cabo de tal manera, no sé, yo creo que todos recordamos que el Señor Jesús se iba a orar, se llevaba a algunos discípulos, pero si hacemos una anotación clave ahí, no los puso a orar junto a él luego. Los llevó a orar, él se retiraba, estaba orando y los discípulos de lejos lo estaban viendo, lo estaban observando. De tal modo que muchas veces se quedaban dormidos los discípulos, ahí observando al Señor, y el Señor cuando regresaba de orar, pues ya los encontraba durmiendo. Pero lo primero que el Señor quería hacer es, ¿verdad?, que ellos identificaran esos principios en la... Y cuando ellos lograron identificar ese principio, porque como todo judío, ellos es obvio que sabían orar o porque iban a la sinagoga a aprender, era su escuela de ellos. No había otra forma de aprender. Ellos iban allá y les habían enseñado a orar. Pero ellos notaron una gran diferencia entre la oración de un fariseo y la oración de Jesucristo. Y llegó el momento, dice Lucas capítulo 1, en el versículo 11, dice que llegó el momento en que fue tanto lo que ellos estuvieron observando al Señor Jesucristo, que dice, aconteció, estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Llegó el momento en que ellos se percataron que había una gran diferencia, de tal modo que le dijeron, esta oración de Jesús es diferente a la de los fariseos. Un fariseo oraba para ser visto, para ser oído, a lo mejor hasta para ser admirado, pero cuando Jesús se levantaba de orar y empezaba a predicar y empezaban a suceder milagros, era algo muy diferente, porque era una oración de verdadera relación entre él y el Padre. Hoy pareciera ser que las oraciones que la iglesia hacemos es una oración de religión, de que pensamos que ya nada más porque digo yo hablo. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, dice que muchos oraban, no oren para ser vistos, no oren nada más. Y de hecho, Romanos 8 dice que cómo debemos de pedir no sabemos, el Espíritu es el que intercede. También encontramos en Santiago 4, cuando dice ustedes piden y no reciben porque piden mal. Si hacemos una referencia, cuando hacemos de esos versículos que acabo de mencionar, creo que podemos entender que
necesitamos los parámetros de la oración de relación con Dios y no solamente de religión, de algo que yo hago automáticamente pensando que eso va a dar un resultado. Y hago esta diferencia porque comencé diciendo que había una diferencia entre la oración de los fariseos y la oración de Jesucristo, de tal modo que ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. El Señor primero se mostró orando, los discípulos entendieron que había algo diferente en esa oración y entonces dijeron, nosotros también queremos aprender a orar como tú. Y el Señor Jesús les dejó el parámetro del Padre Nuestro, que es la relación que debemos de tener, cómo debemos nosotros de hacer. Pero creo que el Señor Jesús es el referente de lo que el apóstol Pablo también enseñaba a las iglesias y lo que hoy debe de ser en la vida de cada uno de nosotros como ministros del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también les refirió acerca de la palabra. Dice Lucas capítulo 4 que llegaba a Nazaret, iba a la sinagoga conforme a su costumbre, iba y se levantaba a leer. Jesús leía la palabra de Dios. Y en un momento les dijo, saben, yo estuve en el templo y siempre les enseñaba. Él iba al templo cada día de reposo a leer la palabra. Y fue tanto lo que ellos vieron que Jesús leía la palabra, que ellos también se interesaron. Ya al final, cuando el Señor Jesús ascendía al cielo en el capítulo 24, o iba a ascender, perdón, al cielo, en el capítulo 24 de Lucas, también Jesús le abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras, lo importante de que ellos leyeran la palabra. Por eso, cuando hice la referencia de Josué, capítulo 1, versículo 8, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Meditarás, ese es el saber, o sea, necesitamos la palabra para saber, pero necesitamos la acción para saber hacer hasta la perfección de ser como el Señor Jesucristo y mostrarnos a la iglesia como el ejemplo del rebaño. Por eso el apóstol dice en una de sus epístolas, ¿verdad?, que debemos de imitar a los pastores de acuerdo como haya sido su conducta, claro, pero la conducta que es referente a la piedad y a la fe es la conducta de ser, de manifestar. Y yo creo que de esa manera nosotros podemos edificar a la iglesia. Si les enseñamos de la oración orando, si les enseñamos de la lectura de la Biblia leyendo, si les enseñamos acerca de la alabanza alabando, porque también Jesús alabó. Después de la Santa Cena, todos sabemos la narrativa, cantaron el jalel o el himno y se fueron. Haciendo referencia de esto, del Salmo, dice Hebreos, que en medio de la congregación te alabaré. Jesús alabó, Jesús adoró al Señor, Jesús exaltó a Dios también y les dejó esa referencia. Por eso encontramos que la iglesia primitiva, cuando nació ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ellos estaban predicando el evangelio, estaban en comunión, pero también estaban alabando a Dios. Tenían en común todas las cosas, tenían una gran comunión, predicaban la palabra, pero también alababan a Dios. Y es algo maravilloso que tenemos nosotros que entender de esta forma para edificar a la iglesia como ministros del Señor. Una de las cosas que nosotros entendemos es que el Señor Jesucristo, Él murió para congregar. Si recordamos los Salmos, o Isaías, dice que estaban como ovejas dispersas. Pero ¿por qué Jesús murió? Y a veces hoy la iglesia, si quiere va a la iglesia, hoy la congregación, perdón, si quiere va a la iglesia, si no quiere no va. No se congregan, hay mucha gente que dejó de congregarse. Recuerde que el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y más cuando vean que aquel día se acerca. Necesitamos edificar a la iglesia en el hacer de la palabra, pero nosotros tenemos que
ser los ejemplos de eso que estamos nosotros predicando y hablando, así como Jesús lo hizo. Jesús dijo en Mateo 18, 19 y 20, ¿verdad? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Jesús sabía la importancia de la congregación. Ahora, cuando leemos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 51 en adelante, nosotros tenemos que entender y hacerle entender a la iglesia lo importante de la congregación, de congregarse, de ir a la iglesia, de estar unánimes, de estar en comunión, para que se vaya formando la coinonía, de tener las cosas en común, de saber que ellos son responsables de la obra, así como yo soy responsable de la obra. Cuando hablamos de la congregación hoy, pareciera ser que si quieren van, se congregan, si no quieren, no importa. El problema que sufrimos la mayoría de los pastores es que la iglesia a veces falta, a veces deja de venir y después vuelve a aparecer. Pero si enseñáramos de esta manera, estábamos viendo Juan capítulo 11, versículo 49 en adelante. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ¿no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Y esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La gorda me regaña porque me paso por ahí. Mándala. Aleluya. ¿Alguien quiere participar por ahí? Ya, es que escuché un poquito, algunas voces. Entonces, nosotros como ministros tenemos que edificar a la iglesia y entender, hacerles entender. Miren, yo puedo hacer quizás de forma personal alguna connotación en esto. Dice que no solamente por la nación murió, sino también para congregar. Jesús murió para congregarnos. Cuando la iglesia no se congrega, entonces menosprecia el sacrificio de Jesús. Es algo terrible, porque Jesús murió para congregarnos, y el no hacerlo, el no enseñarle a la iglesia a congregarse, a llevar el método correcto de la oración, de comunión, de lectura de la Biblia, comunión también. Yo oro, estoy interactuando con mi Padre, yo leo, mi Padre me está hablando a mí. Hay una comunión maravillosa. Creo que muchos de nosotros de repente, o mucha iglesia, queremos sentir esos escalofríos y esa tembladera para creer que tenemos una comunión con Dios, pero en realidad creo que es muy sencillo, es muy maravilloso saber que cuando yo oro, mi Padre me está escuchando. Y cuando yo leo, yo tengo que escuchar al Padre, oír para aprender y para hacer, hasta llegar a ser como Jesucristo. Él iba a la sinagoga a leer, él estaba en el templo todos los días. Qué maravilloso es entender este principio de la congregación, de la oración, de la lectura, de la alabanza. Qué importante es entender los principios que Jesucristo manifestó de una manera personal, donde los discípulos identificaron los principios y después los pusieron por obra. Nosotros vemos a los discípulos ya capítulo 1, capítulo 2 del libro de los Hechos, y cuando el Señor Jesús ascendió, ya haciendo los principios que Jesús les enseñó a ellos. Estaban en el templo alabando, estaban con la Biblia, estaban viendo lo que se hablaba de él, de Jesucristo, lo que se dijo, y empezaron a enseñar a través de la palabra a la gente, de tal modo que el énfasis tremendo que hicieron los apóstoles, que ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos, en el versículo 40, dice que ellos testificaban, y los que le recibieron la palabra se añadieron. Lo importante de la congregación, de la membresía de la iglesia. Y dice, y perseveraron en la doctrina. Entonces venía el discipulado. Pero
Jesús le había dejado muy claro a los discípulos, le dijo, enséñenles ustedes, o sea, llévenlo de la enseñanza al aprendizaje, transmítanle el conocimiento, pero también vayan a la experiencia propia con ellos. Es importante que nosotros podamos edificar a la iglesia de esta manera como el Señor lo estableció, y más en estos últimos tiempos que la iglesia se ha vuelto apática, fría, distante, pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de volver a prender ese fuego poderoso de el hacer la palabra, para que cuando el Señor venga, encuentre, pueda tener. Recordemos Juan capítulo 14, dice, hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar. Y si me fuere y preparar el lugar, esto es lo que tenemos que entender de una manera maravillosa. Vendré otra vez, dice el versículo 3, me tomaré a mí mismo. El Señor viene por gente que se identifique con Él. Y ahí es donde está nuestro trabajo, de poder edificar a la iglesia, enseñar a la iglesia, llevar a la iglesia en un evangelio verdaderamente práctico, no solamente de un saber, sino de un saber hacer, hasta saber ser un verdadero cristiano. Creo que tenemos una gran labor, un gran trabajo que la misma Biblia ha puesto sobre nuestros hombros para poder edificar a la iglesia de estos días. Seamos cada vez más como Cristo, amados pastores, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que identificarnos de esa manera con Cristo. Y la iglesia se va a identificar de esa manera también. Como decía Pablo, imítenme a mí, yo imito a Cristo. Y así hacemos una buena edificación en la iglesia. Ponemos un fundamento que es Cristo y de ahí se edifica todo el edificio para la gloria de Dios. Me gustaría escuchar un buen comentario del doctor Oscar. Gracias, amado. Está muy interesante. Fíjense, mis amados, que ya que me dan la palabra, yo de hecho la iba a tomar al final, porque está muy interesante lo que el pastor Juan Diego nos está enseñando, porque al menos yo he podido captar tres cosas importantes. La primera es que Jesús murió para congregarnos. O sea, ahí hay una enseñanza muy importante, porque ese es el espíritu de la escuela profética de todos los tiempos. Amén. Que en Cristo Jesús nos unamos todos como una familia, nos congreguemos todos como una familia, como hijos de un mismo Dios, ¿verdad? Como creyentes de un mismo Cristo y como poseedores de un mismo Espíritu Santo. Eso es muy interesante. Lo segundo que yo puedo ver aquí, déjeme ver aquí, es el ser como Cristo, ¿verdad? Nuestro hermano nos decía el ser como Cristo, pero yo me preguntaba qué tipo de Cristo, porque hay quienes enseñan al Cristo sufriente, ¿verdad? Al Cristo religioso, ¿verdad? Al Cristo doliente, al Cristo que está en la cruz, pero no enseñan al Cristo resucitado. Que entonces eso me lleva a la tercera observación interesante que yo puedo poner, es donde concluye el maestro Juan Diego, que dice que tenemos que enseñar al discípulo al Cristo ungido, pero ¿en qué manera? En saber hacer y saber ser. Entonces, esta yo la pondría, si me permite el pastor Juan, yo la pondría como que es
la meta final del discipulado. Es enseñarnos a saber hacer, pero saber ser, porque muchas veces hacemos, pero no sabemos ser. Y entonces yo tomaría el hacer como el estar en la obra, el predicar, el cantar, el orar, el ministrar, etcétera, ¿verdad? En toda la liturgia evangélica. Pero el ser deja de desear, porque el ser tiene que ver con el carácter, con nuestras emociones, con nuestra transformación de pensamiento. Ahí tiene que ver el ser. Entonces tiene que congeniar lo que decían de Cristo en Lucas 1:52, más o menos, decía que Jesús crecía en gracia delante de Dios, el ser, y delante de los hombres, el hacer. Entonces yo creo que mi pastor Juan Diego nos ha puesto un platillo, un desafío tremendo, porque dice que él cita Efesios 4 y ahí dice, y esta es la obra del ministerio, el discipulado. Es lo que puedo yo expresar, mi querido pastor Juan Diego. Bueno, creo que la referencia de Lucas 2:52, donde dice que el Señor crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y gracia para con el crecimiento integral del Señor Jesucristo. Esa es la edificación, el trabajo de nosotros, llevar a ese crecimiento integral a la iglesia. Y creo que estas bases que hemos estado viendo ahorita son muy fundamentales. O sea, el fundamento es Cristo, pero nosotros tenemos que poner ir edificando el edificio a través de las enseñanzas que el Señor nos está dando. Muy buena anotación, siempre es un gusto escuchar al doctor Oscar, siempre con muy buenos puntos y siempre basado en la palabra del Señor. Pues, amado doctor Oscar, esa es mi participación. Me gustaría para la próxima, ahora ya, quizás tocar algunos puntos claves de lo que podemos hacer ya para terminar dentro de 8 días. Como Perfecto. Me había dicho el pastor Dagobert. Ok, mi querido pastor Juan. Yo también quisiera abrir el foro para si alguien tiene alguna pregunta, una participación de ustedes. Veo una asistencia muy bonita. Pues encienda su micrófono y aprovecho también para darle la bienvenida a todos ustedes. Veo por ahí a iPhone, qué bonito nombre. Y a Saraí, que bienvenida, a Oscar Hernández, a Elizabeth, a Reina, a la doctora Diana, sí, Diana de Colombia. Veo, disculpen, pero a veces mi vista me falla un poquito. Rose Moore, bienvenida, welcome and home. ¿Cómo no? Entonces, si alguien quiere participar, decir algo, pues el micrófono, extienda su micrófono y le damos la oportunidad. Sí, quería saludar a todos los hermanos, saludar al pastor Juan González, ¿no? Que Dios lo bendiga grandemente, gracias por el estudio. Y quería decirles que esto está siendo grabado, entonces ahí mismo donde está mi nombre, Marcelo Parrelia, es el canal que tienen que buscar en YouTube. Ahí mañana va a estar puesto alrededor de las 10 de la mañana de Brasil. Entonces ustedes pueden hacer los estudios, tomar nota de los textos bíblicos, ¿no? Y aprovechen y suscríbanse al canal para ayudar y compártanlo para que otros hermanos hagan los estudios. Amén. Dios los bendiga, muchas gracias, bendiciones. Amén. Sí, mis amados, ahí está el apóstol Marcelo con su canal, contribuye para la escuela profética de todos los tiempos para que nosotros podamos accesar a él. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, comentarios? Les presento de paso, mientras los hermanos van pensando en las preguntas, a la misionera Roberta de acá del Ministerio de Brasil. Está de tanto
quiero que sepan, ¿no? De tanto escuchar en español, ella entiende lo que estamos hablando, ¿no? En español. Entonces, si ustedes escuchan en portugués, ustedes van a entender cuando vengan a predicar acá. No van a precisar Ah, intérpretes. bienvenida, hermana Roberta. Qué bueno conocerla, qué bueno verla, ¿ok? Bravo que está haciendo el esfuerzo. Amén. Gracias, gracias, gracias. Bien. ¿Alguien más que quiera presentar a alguien que invitó? Y sí, invitemos, amados, invitemos a otros consiervos, a otros amigos, pasemos la voz, juntos vayamos haciendo crecer esta familia tan hermosa de la escuela profética para todos los tiempos. Muy bien. Gloria al Señor. Pues creo que ha quedado claro el estudio y no veo preguntas en el chat, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si los que tienen que ir a dormir se van a dormir, los que tenemos que seguir trabajando nos vamos a trabajar y los que tenemos que ir a almorzar también a comer nos vamos a comer? Bendiciones a todos. Padre Eso es lo Jesús. lindo del Zoom, ¿verdad? Que todo se resuelve rápidamente para todos. Gloria al Señor. Así que nos vamos a despedir, pero les recuerdo que mañana jueves tenemos nuestra reunión devocional. Bueno, yo así le he puesto a esto, espero que el pastor Dagoberto no se enoje conmigo, pero así le he puesto yo en mi agenda a los días jueves, el servicio devocional, ¿verdad? De la escuela profética de todos los tiempos. Va a ser, si no me equivoco, me corrige apóstol Marcelo, va a ser a las 2 horas de México, 8 de Inglaterra, ¿correcto?